Bueno, buenas tardes a todos y todas. Aquí un nuevo encuentro del archivo Arisco, archivo de intervención semio-conurbana, así lo hemos dado en llamar, junto con el compañero Marcos Pernó, Agustina Triquel y otros compañeros y compañeras que nos vienen acompañando este año de arisqueadas, años ariscos, y a eso no podemos menos que contraponer también una actitud arisca, también podemos decir propia, tal vez, lo que entendemos como lo conurbano. Arisco es un entramado de docentes, investigadores, estudiantes de universidades del conurbano. La propuesta fue pensar lo conurbano desde el conurbano, desde materias incluso que tienen que ver con el arte, la comunicación, las ciencias sociales, y pensarlo desde prácticas e intervenciones discursivas. Hemos tenido conversaciones, encuentros con escritores, escritoras, raperos, gente de las artes visuales, y una de las características que hemos ido difícilmente detectando en este universo abismado y abismante como es el conurbano, tenía que ver con el tránsito, el transitar, el errar, el circular. Apareció incluso en la propia imagen del flyer que estamos compartiendo, que es de Julián Medina, de quien habíamos ya entrevistado o conversado con él en uno de los primeros encuentros. Y claramente en ese registro los compañeros de Walking Conurban aparecían mencionados, no solamente en nuestros encuentros, sino en nuestras materias, en nuestros espacios de conversación. Así que bueno, un gustazo tenerlos aquí con nosotros y nosotras. Marcos, le doy la palabra, compañero. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias a Ariel, a Guille, a Diego por coparse de una en tener este encuentro, esta conversación. Como les comentaba antes, la verdad que el proyecto circuló, caminó, nuestras conversaciones, aparecía, nos alentaba, nos llevaba a pensar distintas cuestiones y en ese sentido nos pareció que era también justo invitarlos y que se sumen a esta conversación colectiva que venimos haciendo desde comienzo de año. Una primera cuestión quizá para introducir también al grupo, a quienes se están sumando hoy, sería bueno conocer un poquito cómo nació el proyecto, si nos pueden contar mínimamente, así lo presentamos también, ¿no? Bueno, tiene el micrófono apagado, Diego, y todavía no se dio cuenta. ¿Querés comenzar vos? Ven porque no me respondo. ¿Querés comenzar vos o hago el...? Dale, arranco que ya tenía el speech armado. Bueno, no, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que The Walking Conurban nace de manera un poco casual, por así decirlo, porque no está pensado como un proyecto en principio. Fue un cúmulo de charlas que tuvimos, pensadas del lado más lúdico, de esto, de pensar al conurbano como posibles escenarios de películas de ficción ligadas a escenarios abandonados, lugares intervenidos por la naturaleza, donde alguna vez estuvo parte de la civilización, donde se hizo alguna cosa ahí y la naturaleza fue copando el lugar. Y también nace la cuenta en sí, la cuenta de Instagram, como una suerte de backup a esas fotos que íbamos sacando y que nos pasábamos en el grupo de WhatsApp que teníamos, e incluso por mail en ese momento, donde decíamos, che, mira esto, voy a mirar el otro, todo relacionado mucho a zona sur. Digamos, y a partir de un momento, creo que fue Guille que dijo, che, yo voy a hacer un Instagram para que quede un poco de backup y vemos qué pasa, para compartir un poco lo que nosotros en ese momento entendíamos que podía ser atractivo, llamativo del conurbano bonaerense. Eso
ese es el inicio, digamos, así nace. Un poco de casualidad, un poco por disponer de cuestiones técnicas que nos hacían más ameno la cuestión del archivo, y a partir de ese hito inaugural, por así decirlo, la cuenta fue mutando y nuestra visión y nuestra relación con el conurbano también fue mutando porque teníamos una idea muy limitada del conurbano bonaerense, adscripta a nuestros lugares de donde caminábamos, donde íbamos a estudiar, donde esa, la zona donde nosotros nos movíamos. Bueno, The Walking Conurban nos sigue sirviendo al día de hoy para, egoístamente digo, para desasnarnos de esa ignorancia que teníamos y que tenemos acerca del conurbano bonaerense. Digo. Cuestiones que desconocíamos en absoluto de distintas variables, de distintas materias, de distintas miradas, de mil cosas que fueron apareciendo y que fuimos redescubriendo a partir de ese inicio de la cuenta. Sí, hay algo también de la caminata que está en el propio título de la cuenta, ¿no? El walking, ¿no? Y está en inglés también, que hay como una apropiación y un juego, ¿no? Y es interesante esto que decías, Diego, respecto de la mirada, porque evidentemente vienen formando una mirada y disponiendo una mirada en estas especies de... Estaba la imagen de Julián Medina, ¿no? Del Bondi, y hay algo en la pantalla de los teléfonos, esa superficie, digamos, digital, en la cual ustedes, digamos que es una superficie bastante anónima y difícil de apropiarse, y ustedes lograron de alguna forma generar un recuadro, una ventanilla, donde hay una mirada que no es solo de ustedes, sino que de alguna forma es de muchos, digamos, ¿no? O sea, si ustedes generan el encuadre para recibir imágenes y demás. Y en ese sentido les quería consultar, preguntar cómo se va formando también ese archivo, ¿no? Y ese deseo inicial de armar un archivo, y cómo se fue formando ese archivo, sobre todo pues una pregunta que a nosotros como un archivo también nos interpela, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que eso se fue formando un poco por casualidad, pero más por la prepotencia de la llegada de nuevo, que quiere compartir también lo que ve y que a nosotros también nos sirve porque siendo 3, 4 personas, con Urbano se nos vuelve inabarcable para mostrar y llegar a lugares donde nosotros de verdad no podemos hacerlo, por disposición de tiempo, por localidad, por eso. Pero más que nada, digamos, la cuenta se abre o se vuelve algo colaborativo en la pandemia. Digamos, así como en un montón de cosas la pandemia modificó hábitos, a nosotros también nos modificó el hábito de tener que organizar mucho mejor el material para poder compartirlo todo el tiempo, porque al vernos impedido nosotros mismos de salir a recorrer y a fotografiar, que es lo que hacíamos en ese momento, tuvimos que organizar ya el material que era bastante grande, digamos, ¿no? El voluminoso, digamos. Y bueno, a partir de eso empezamos a subir imágenes, colaboraciones todos los días. Antes lo hacíamos solamente los fines de semana. Con una mención, siempre estuvo abierta el juego de la cuenta con seguidores para poder mostrar y que haya un feedback interesante. Pero bueno, a partir de la cuarentena, para nosotros, y curiosamente también es el momento en el cual la cuenta toma mayor visibilidad y se vuelve más popular en ese sentido. Yo todavía creo que hay bastante de esa apertura con el juego del público y la colaboración que termina de ser un poco, la termina de ser más interesante, porque si no sería lo que vemos nosotros en las cuadras que caminamos o en los lugares por los que andamos, y se perdería bastante de la riqueza que hoy creo que tiene la cuenta. Sí, es interesante este carácter lúdico porque en otros proyectos que vimos también, como nombramos Conurbategia, el té conurbano, digamos, son imágenes y un vínculo lúdico con ese mundo, o mismo también los gamers, City Games, ¿no? Que mencionábamos también, donde también ocurren en superficies digitales. Diego, vos decías que también la cuenta era como una forma de conocer el conurbano también, ¿no? Y de vincularte y de pensar esa relación, y que fue modificándose también a lo largo del propio proyecto.
Y en ese sentido, digamos, ¿cómo juega la caminata en esa relación con el conurbano como una forma de conocerlo, digamos, a diferencia de otras, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como esa instancia del caminar, del perderse, del errar ahí? No sé si alguno de los chicos quiere tomar la palabra, si no, yo A vos te sale muy bien, Diego. A nosotros nos pasó lo siguiente, como les decía en el inicio de la cuenta, digamos, las fotografías que tomábamos estaban relacionadas con nuestro contexto diario. Y al cambiar la mirada, digamos, al tomar en cuenta otras cuestiones que antes nosotros lo tomamos como un pasaje natural, por así decirlo. Digo, de esto Bourdieu tiene un montón de cosas escritas, digo, pero al instaurar una mirada social y que a vos te digan más o menos a qué le tenés que dar bola y a qué no, digo, que estés atento a que no te roben, ponele, mirá un edificio o la punta de un edificio arriba. The Walking Conurbano, eso a nosotros nos lo modificó totalmente, digamos. Empezamos a mirar de manera distinta el contexto diario. Así encontramos cuestiones que podían llamarse o podrían tener riqueza, si se quiere, estética, de lugares que nos eran cotidianos. Como por ejemplo, no sé, la estación de Berazategui. Hemos pasado muchísimo tiempo en la estación de Berazategui, esperando el tren, juntándonos como un lugar, antes de que existan los celulares, como un lugar para georreferencial y demás. Y de golpe vos decís, che, mirá, el atardecer con el, qué sé yo, con la fábrica de fondo, te da una imagen que puede ser, puede formar parte de cierta belleza. Eso por un lado, digamos, con lo relativo a la mirada. Y por supuesto, y esto tampoco es nuevo, digamos, pero el trazado urbano está diseñado para que vos vayas por algunos lados y por otros no, y que vayas por algunos lados de alguna manera y por otros de otra manera, ¿no? Digo, estamos hablando de veredas, calles, descampados, digamos. Y sabido es que quienes caminan y quienes recorren, muchas veces ejerce eso que se llama como prácticas de escamoteo. Uno escapa al recorrido del diseño y en vez de cruzar, qué sé yo, una plaza por el camino de cemento que hicieron, se mete por el medio y en ese plan, digo, esto parece muy, muy micro, pero en ese plan uno empieza como a rediseñar la ciudad, por así decirlo. Y en ese sentido nosotros también hemos descubierto que era como una mirada muy colonizante, ¿no? Como que llegamos y descubrimos, eso estaba ahí, estuvo ahí siempre, pero el cambio de mirada y el cambio de recorrido hizo que prestemos atención y le demos valor a cuestiones que nos eran cotidianas. Y cuando se vuelve cotidiano, medio que se vuelve como insignificante, ¿no? Como que es parte de tu rutina y que pasa de largo. En ese sentido, digo, también, en principio Berazategui y después el conurbano que fuimos conociendo fue como, bueno, o sea, había un montón de cosas que no estábamos viendo. Porque además haces el recorrido no solo posás la mirada sobre algo, sino decís, bueno, che, ¿por qué está esto acá? ¿O por qué esto está acá abandonado? ¿Qué pasó? Y cuando historizás algo, te encontrás con un montón de cuestiones de una riqueza inaudita muchas veces. Digo, qué sé yo, siempre decimos, el camino de Siglo de Avellaneda, tenés los dos modelos de país que estuvieron en puja durante todo el siglo XX. Y los tenés ahí, condensados. Digo, y habíamos pasado 20.000 veces por ahí, fue, mirá, una fábrica, o qué es esto que está abandonado, qué eso te está yendo. Bueno, tenés para desandar y deshacer bocha de cosas. En relación a lo que decía Diego, a mí en lo personal hay dos cosas que me gustan mucho de Walking Conurbano, que es eso de cambiar la mirada del entorno, lo que decía Diego sobre todo, y la otra que me parece la más rica, que es que cualquier persona pueda ser fotógrafo, ¿no? Como que somos todos fotógrafos ahora, o sea, todos, cualquiera ahí en una estación de tren, flashea con un atardecer, le saca una foto, con los pocos o nulos conocimientos que tiene puede encuadrar algo para que sea mejor o peor.
según la idea de uno, y esa foto se manda y se publica porque es linda, o sea, porque representa, porque tiene un contenido que vos viste en ese momento, ¿no? Que quizás antes, como decía Diego de nuevo, era cotidiano, estaba ahí, era la fábrica de Usilo, que el atardecer, el humo, era lo de siempre. Volver a ver las cosas, ¿no? Volver a ver el entorno. Sí, y de golpe era digamos, una etapa de Pink Floyd. Una cosa más que yo le agregaría es que también hay una forma de narrar la cotidianeidad que escapa al lenguaje con el que han narrado el conurbano desde hace unos 20, 25 años, donde se lo muestra siempre de noche, el conurbano prendido fuego a todo ritmo, con gente que se pelea en la calle, con gente que se muere de hambre, con tragedia y sufrimiento y sangre. Y de repente hay una foto donde hay unos albañiles que están descansando. Y eso también es el conurbano, y ese es el día a día. Y esa es una foto que quizás escapa un poco de la mirada callejera, porque está sacado de un edificio, desde la ventana del edificio. Pero después gente transitando por la calle, básicamente, por sus barrios, por los lugares que recorren todos los días, y que en algún momento esto, por haberse convertido en algo rutinario, uno lo tiene como en segundo plano, pero cuando vuelve a ver revalorizado la escenografía de su vida, siente como ese llamado de la nostalgia y del impulso que te dice, che, mira mi barrio, ahí está, y acá estoy yo, y esto es parte de mi vida, y que de repente esta parte de tu vida, desdramatizada o no convertida en algo peyorativo o estigmatizante, es importante, es importante. Che, Sí, perdón, no, quería agregar algo en relación, porque se nos iba a ir Ari, perdona que te interrumpa, pues seguro tenía que ver con la charla, pero quería agregar algo con el tema del archivo, que antes que pase, que nos quede muy atrás, y es que, digamos, más allá de la formación y de la idea de formación académica que tenga cada uno, digo, la intervención de Ariel en este sentido, digo, y con su formación de gobernador fue vital. Digo, en nuestro archivo era muy ecléctico en un momento y eso perjudicaba, digamos, a la cuenta en un montón de cuestiones, digamos, de repetir fotos, de no saber dónde están, ni siquiera saber quién la mandó y demás. Digo, y haber ordenado ese archivo, no tampoco de manera muy compleja, digamos, pero sí con separar un par de carpetas, de lugares y ordenar eso, a nosotros nos ordenó un montón. Porque si bien no hay muchas categorías, nosotros tenemos ciertas separaciones y eso a la hora, repito, de buscar, de hacer laburo de archivo, cuando nos piden o nosotros tenemos que ir a buscar algo, eso está ahí y es vital a la hora de un proyecto, es una pavada lo que digo, pero un proyecto de imágenes es vital porque en un principio no lo hacíamos y era muy conflictivo para la cuenta. Sí, si bien todas las cosas de las cuentas se fueron dando de manera lúdica y por casualidad muchas veces, con otras cosas fuimos extremadamente estrictos. Si alguna vez tendríamos que hablar o dar un consejo a alguien que tiene un proyecto, yo más que de The Walking Conurbano hablaría sobre la organización y la rigurosidad que mantuvimos con los horarios de posteo, ver las estadísticas, qué funciona, sistematizar. Bueno, tenemos una carpeta, separemos primero en subidas y pendientes. Otras en fotos propias que picaron muy en punta y las queremos tener por si queremos exponer y tener los originales. Ese es un gran problema. Tener los originales al momento de querer bajar a papel requiere una calidad gigante que cuando empezás a comprimir, rompe por todos lados, ¿no? Digamos. Y volviendo, Sebastián, vi que levantaste la mano, ya dejo de abarcar el espacio diciendo pavadas, pero lo que decía Guille, ¿no? La resignificación de la palabra conurbano es fundamental y creo que en eso militamos fuerte los cuatro. Falta Ángel acá, eso es lo que no dijimos, falta Ángel, que es el cuarto integrante.
digamos, que en joda o venga alguien y diga, no, yo en realidad soy de San Isidro, pero viste que eso no es conurbano. Y sí, negro, es conurbano, viste, es conurbano, igual que La Matanza, igual que Berazategui, igual que todo. Y como decía Guille, la foto no tiene que ser de noche en un callejón que te da miedo, y tampoco necesariamente tiene que ser en la mansión que da ahí, que tiene su salida al yate propio, digamos, sino que si la foto del conurbano debería ser de todo eso, porque todo eso es conurbano y todo, y tratamos de abarcar a lo ancho, ¿no? Todo esa situación. Me muteé. Estás muteado, Sebastián. Bueno, no, yo por un lado en realidad dos cuestiones que me interesan, incluso asociadas a una entrevista que le hicieron colegas de la universidad donde doy clase, que es la UNPAS, la docente Paula Castelo, junto a los estudiantes, algunos de ellos están aquí presentes. Le hice una pregunta que me interesó y me gustaría recuperarla aquí, que tiene que ver con, por un lado, la idea de el anonimato, es decir, yo hasta ahora no les conocía sus rostros, y hay algo también de tanto el anonimato de los espacios donde se postean las imágenes, ¿no? Que hay un gesto deliberado de no decir exactamente dónde es, construyendo allí quizás una imagen o una configuración de lo conurbano, casi como una suerte de totalidad a la vez inasible, digo, una totalidad imposible de construir como tal, pero propuestas desde su gesto, pero a su vez un anonimato en torno a vuestra propia, digamos, presencia, digo, en el proyecto. Y en ese momento decían algo así como que el anonimato invocaba a cierta posibilidad, si se quiere, de construir un gesto popular, más apropiable, más que se configure bajo una mirada no personalista, no de una mirada de alguien que configura cierto universo de sentido, sino que pueda ser apropiado, ¿no? Me interesaba la idea del anonimato vinculado a lo popular, por un lado, igual citar lo que han dicho siempre es muy incómodo, porque yo no dije eso, no quise decir eso, se entendió mal, me sacaron de contexto. Pero lo otro que quería decir, por un lado esto, y lo otro es la contribución enorme a pensar la construcción de una mirada, digamos, ¿no? En un momento también en esa entrevista decían, necesitamos una agenda visual propia. Lo visual creo que lo agrego yo, una agenda visual propia en torno a las formas en las cuales se representa o no se representa lo conurbano, ¿no? Me parece que hay una apuesta por demás interesante, digo, una clave quizás cercana en términos de politicidad de la mirada, pero bueno, quería consultarles por allí, si podrían puntualizar o desmentir lo que han dicho en otro momento. Sí, efectivamente yo lo conozco por el Cuchi Leguizamón, creo que es algo que decía Atahualpa Yupanqui, que el Cuchi Leguizamón, para que no sabe, uno de los grandes creadores del folclore nacional, igual que Atahualpa, decía que la máxima aspiración de un artista popular no debía ser volverse famoso, porque famoso se vuelve cualquiera, sino volverse anónimo. Porque cuando algo se vuelve anónimo es porque verdaderamente es del pueblo, ya no importa de quién es de todos. No me voy a comparar pedo, porque obviamente no, pero en nuestra intención, el no dar georreferencias tenía que ver con que ese mismo lugar podía encontrarse prácticamente en cualquier lado. Si bien nosotros no queremos decir que el conurbano es todo igual, porque si no eso sería como volvernos una especie de terraplanistas, ¿no? Donde todo es lo mismo, sí es cierto que poco importa si ese paisaje te lo encontrás en 3 de febrero, en Berazategui, en Avellaneda, en José C. Paz, está en el conurbano, y lo importante, y también a nosotros nos sirvió como
lúdico y de feedback con el público, porque se comenzó como un juego a tratar de adivinar dónde era, o dónde está ese lugar, y era interesante de ver también como proyecto investigativo, ¿viste? La gente o el público podía ver lo mismo en dos lugares disímiles o distintos del conurbano, y no sé si confundirse, pero estar seguros. O sea, eso es lo mejor. No decir, bueno, eso capaz que es en tal lado, me parece que es en tal. No, estoy seguro que es ahí, y pelearse, en buenos términos, pelearse por, no, pero eso lo vi en Villarrafo. No, no es así, estás en pedo. Está en Avellaneda. Bueno, es interesante pensar la posibilidad de confundirse en el buen sentido, porque hay ciertas representaciones del espacio que nos parecen tan corrientes que las podemos ver en el espacio del otro y aceptarlas incluso como propias. No sé si terminé de cerrar la idea. Además, agrego un par de cositas a lo que dice Guilla en relación a la pregunta de Sebastián, que tiene que ver con que en un momento, sobre todo con la pandemia, como contaba anteriormente Guilla, invertimos la lógica de las colaboraciones en relación a las fotos propias. Y eso, genera una cuestión como de abandonar... no sé si es la palabra, como de cierto ego, ¿no? Eran nuestras fotos y de golpe vos decís, bueno, cedo el espacio a la fotografía colaborativa. Y eso primero, como bien dice Guille, nos hizo generar contenido abarcando la mayor parte del conurbano bonaerense, y además nos puso como en tablas o en autos de que era lo que nosotros realmente necesitábamos o queríamos contar, que era esto, los distintos escenarios del conurbano bonaerense. En ese plan, digamos, éramos, si bien nosotros organizábamos y demás, éramos totalmente prescindibles, digo, nuestras personas, digo, no nos sirve o no nos interesa, en la mayoría de los casos, estar adelante de la cámara como diciendo, bueno, nosotros hicimos esto y demás, porque lo que nos interesa contar o discutir o complejizar es en relación a lo que puede ser la vida en el conurbano, los escenarios en el conurbano, bueno, todo lo que tenga relación con eso. Entonces, por eso yo creo que también un poco nos apartamos y si bien damos entrevistas y demás, tratamos de no subir fotos, que no haya muchas fotos nuestras, porque nos parece que eso entra en un segundo plano, sobre todo, digo, y esto no es una crítica, pero digo, sobre todo cuando hay una sobreabundancia de eso, ¿no? Como del sujeto en primer plano narrando lo que sucede en su alrededor. Creo que esto también hace un poco interesante al proyecto, y siempre recalcamos que es fundamentalmente, mejor dicho, colaborativa la cuenta. Digo, sin las colaboraciones, el universo hubiese sido mucho más chico, mucho menos complejo, mucho menos interesante. Así que por eso creo que es prescindible que nosotros estemos ahí como siempre, viste, metiendo o la cara o nosotros adelante del proyecto. Obviamente, sí, nosotros lo que aportamos son las ideas, las bajadas, los textos que acompañan a las fotos. Ahí sí tratamos obviamente, de poner algo que no sea solo la fotografía, y también damos discusiones de índole más político, si se quiere, cuando se nos lo permite, cuando vemos que da, cuando tenemos, digo, hace no mucho nosotros empezamos a laburar Twitter. Lo teníamos medio abandonado y es un escenario mucho más propicio y propenso para el intercambio. Entonces, bueno, ahí sí quizás se nota más nuestra intervención, pero el resto es selección y un poquito de bajada de texto. Bien, ahí había una pregunta de Leandro también, ¿no?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Dale, Leandro, ¿cómo estás? Bueno, porque yo no estoy escuchando muy bien. Pero, bueno, primero que me encanta ponerle like a todo a todo lo que suben. Me parece un proyecto buenísimo, digo, porque también hay algo de la plataforma del Instagram que me parece como interesante como incluir como en la conversación. Dos cosas. Pensaba una que también como estuvimos o estuvieron recién como respondiendo, en relación a todos somos fotógrafos, usted decía, a veces anoté como inconscientemente, todos somos fotografías. Y me parece que hay algo del todos somos fotografías que vuelven, y ahí cómo se trabaja la edición para pensar la cuenta, ¿no? Que es un poco cómo se archiva todo lo que es el conurbano. Y que en tal caso, ¿qué sería lo que para ustedes pulsa en una foto para pensar que otra compone una estética política del conurbano? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, que también, retomando, no sé si Guillermo planteaba, algo en relación a la impresión, como la foto del original, otra cuestión, pasarlo al papel. Y pensaba también en esto de volver como para el para qué. No funciona, no es una cuenta de Instagram colaborativa, digo, ¿para qué armarla en el formato casi de la modernidad prepandemia, del papel, ilustración en un libro ¿no? Me parece que hay algo que está buenísimo, que es la irrupción en Instagram. Eso. Básicamente, el porqué de bajar a papel se me ocurren 3 o 4 y quizás son una pavada, pero lo primero que se me ocurre es que uno trata de perpetuar las cosas, o creo que es una cuestión de supervivencia de especie, ¿no? Esto, uno trata de perpetuar y uno cree que lo perpetuo es lo material, por lo menos. Otra cosa que me parece interesante y que venimos rumiando hace un montón es el libro. Algo de lo que yo siempre discuto porque Diego es un fetichista, bueno, Guille también, es un fetichista de los libros y yo los detesto porque como me tengo que mudar cada tanto, pesan, son muchas cajas, es como Kindle, dale, basta, se acabó. Pero bueno, sin embargo, el libro tiene un valor simbólico, lo sabemos, y ahí se necesita sí o sí una foto en una calidad determinada. Y por último, me parece que la foto llega de otra forma. O sea, si no, las obras de arte estarían escaneadas y colgadas en las páginas de los museos, ¿no? Me parece que la foto le da acceso a una persona que quizás tiene la costumbre de ir a ver las obras de arte que se presentan en, no sé, la Sociedad de Fomento, que queda ahí un par de cuadras, y va y se encuentra con algo, y quizás en ese algo que nosotros tenemos la posibilidad de mostrarles, encuentra algo nuevo. O quizás no, encuentra algo que le parece ridículo y una estupidez. Pero nos abre otra posibilidad que Instagram no nos da, porque no todo el mundo usa Instagram. Sí, hay un sustrato material que creo que siempre debería estar. O sea, no. Si bien la cuenta nace en una red social, que es una cuenta particular para esa red social en particular, donde, digamos, lo que suele abundar es la imagen de la ostentación, o del viaje, o del disfrute, y las fotos que de Walking Color presenta, por lo que ya no tanto, pero sí en un primer momento tenían una superficie bastante rugosa con respecto a la imagen del disfrute. Me parece que es bueno no olvidar
que uno puede intercambiar por los canales materiales habituales. Bueno, me llamó la atención eso, lo de la modernidad prepandemia. Digo, Baudelaire odiaba las fotos porque decía que le quitaban el alma al arte porque uno podía dejar una imagen perpetuada al infinito y para siempre, por más que se haya sacado fotos él igual. Sin la aparición de la fotografía tampoco tenemos la música grabada, ¿no? Entonces tampoco podríamos volver a escuchar canciones, tendríamos que verlas solamente en vivo. Bueno, hoy pareciera ser que el evento excepcional es el de poder ir a disfrutar algo en vivo, como se solía hacer antes, y poder hablar con el autor o poder hablar con el administrador, en este caso de la cuenta, porque nosotros tampoco nos vamos a dar fama de artistas. Pero bueno, esto mismo que estamos haciendo acá nosotros, poderlo conversar en vivo con las obras ahí o con el cuadro colgado. A mí me parece que es importante no perder esa costumbre, ¿no? Porque si no todo se vuelve más impersonal, más pisado, más etéreo, digamos, el triunfo de la modernidad gaseosa, parafraseando o haciendo una superación de Bauman. Buenísimo. Estamos pasando por un montón de temas que venimos laburando. Para hacer un poquito de archivo de nuestra propia charla, pasamos un poco por el tema de la caminata, de lo que decía creo que Diego, respecto de cómo la caminata puede generar relaciones imprevistas saliendo del trazado urbano, digamos, ¿no? También el cambiar una forma de mirar y de narrar el conurbano, como en estas intervenciones. Pensar también el archivo me parece... para empezar a vincularlo con las imágenes de la cuenta, digamos, ¿no? Que mencionaron ustedes que es propio también del archivo el choque de tiempos, digamos, ¿no? Esa temporalidad, digamos, de una especie de apocalipsis, porque también de alguna forma la cuenta habilita una imaginación pública, una ficción, ¿no? Quizás después abre otras zonas de la imagen y otras operaciones en la imagen, pero en todo caso habilita esa imaginación donde quizás ese miedo vinculado al conurbano se transforma en género, y donde es mucho más fácil también de poder vincularse con ese mundo y empezar a jugarlo también, ¿no? Como adquirir una dimensión estética donde uno puede empezar a jugar relaciones y a imaginar, digamos, ¿no? Pensaba en ese sentido esta confusión que se planteó respecto de las imágenes, de no saber dónde están, no solo creo que en dónde, sino también cuándo, digamos, ¿no? Porque en las imágenes de la cuenta al comienzo aparecía ese choque de tiempos y esta idea del zombie, ¿no? Como algo que es un muerto vivo, digamos, ¿no? Esta distancia entre una ruina y un presente que está arruinado también y está visitado desde un futuro, donde también empiezan a jugar esas instancias que nosotros veíamos, por ejemplo, en la literatura de Juan Diego Cardona, el vínculo entre lo rural-urbano, ¿no? El vínculo entre el mutante, como las gaseosas, digamos, ¿no? Que mutan y copian y se terminan transformando en una nueva identidad como la Manaos, digamos, ¿no? Esa instancia como más de delirio gaseoso. Pensaba en quizás empezar a pensar algunas de las imágenes que ustedes trabajaron. Por un lado, esta idea que mencionaron del apocalíptico, cómo se compone ese género, cómo lo empezaron a jugar, para pensar después otras imágenes quizás más vinculadas a lo imprevisto o el vínculo con referentes de otros lugares del mundo en el cual el conurbano empieza a referirse y apropiarse, o ideas más vinculadas a la maravillización del mundo. Si les parece, nos metemos ahora en las imágenes a usar un poco en ellas. Perdón, sí. No entendí, Marcos. ¿Vos querés como hacer un recorrido por las imágenes o es...? Sí, si quieren podemos compartir, Sebas, algunas Como imágenes, quieran. ustedes algunas que se acuerdan como Sí. para pensar qué ocurre en esas imágenes también. Sí, yo no sé si los chicos estarán de acuerdo conmigo, pero creo que la cuenta tiene dos estadios, ¿no? Exclusivamente cronológico, que es la primera estética de las primeras fotos que sacábamos, que eran fotos de lugares sin personas, de lugares abandonados, o justamente por
esta boludez que hicimos de ponerle el nombre de una serie a una cuenta, lo que nos pusimos, en un momento nos dimos cuenta que los zombies no teníamos que ser los que caminamos por el conurbano. Entonces, algo que dijimos como una pauta es, las fotos no tienen gente. Porque no queremos dar la idea del zombie, todos sabemos de lo que estoy hablando, ¿no? Digamos. En fin, pero creo que hay dos estadios. Esas primeras fotos de colores saturados, con mucho contraste que componíamos, porque nos gustaban, y después nos empezaron a decir, che, estaría bueno que las fotos sean o más como se ve, y pasamos a otra estética que es más casi documental, y nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Aparte de la fábrica abandonada a la que íbamos, nos enfocamos en, no sé, en el cartel del chorizo mimoso, como hemos subido, cosas así de estilo, ¿no? Que son parte de la cotidiana. Sí, había como una mirada más, lo que se llama como esto de, no sé si ese es el nombre, urbex y demás, que es esto, buscar lugares abandonados, recorrerlos, sacar fotos, qué sé yo, hay como una fascinación con el abandono, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo llega esto a este estado? Y como bien dijo alguna vez Guille, digamos, el abandono es un límite muy perverso del capitalismo, porque ni siquiera lo tiraste, hiciste un garage, ni siquiera, digo, está abandonado con los problemas de hábitat que tenés, con los problemas de vivienda que tenés, hay lugares que son galpones gigantes que están abandonados. Digamos, entonces, bien dice Ari que en un principio más o menos buceábamos por ahí porque lo habíamos visto en otros lugares y demás, y nos pareció interesante. Como hablábamos al principio un poco también, digamos, como hubo como una suerte de boom latinoamericano, pero de boom del conurbano. Digamos, empezó a haber literatura hablando del conurbano desde el conurbano, se empezó a pensar en el escenario conurbano, si bien es muy disímil y ecléctico, como una suerte de unidad, músicos del conurbano, literatura del conurbano, estudiar al conurbano como un objeto de estudio. Entonces, eso obviamente generó discursividades que a nosotros nos interpelaron para repensar cómo capturar o cómo hacer captura de imágenes, que como siempre decimos, digamos, y ya lo sabemos, es un recorte totalmente parcial de un lugar determinado del conurbano. Eso por un lado. Y después, lo que nos parece también interesante es que hay un apocalipsis, digamos, hay una propuesta apocalíptica, pero a 10 minutos del obelisco, porque la idea es poner en tensión y marcar esa contradicción de que en un trayecto de espacio corto y temporalmente, si se quiere, también corto, conviven realidades muchas veces opuestas. Quiero decir, tenés, qué sé yo, quizás el río más contaminado del mundo a metro o a minutos de la capital política, cultural, económica del país. Digamos, y esos escenarios que se ponen en tensión, a nosotros nos parecen incluso el día de hoy interesantes. Sí, por supuesto, después nos corrimos un poco ese eje, complejizamos, o intentamos al menos complejizar un poco más la mirada y rescatamos otro tipo de cuestiones que tienen que ver con distintas cosas que creo que más o menos quedan plasmadas en la cuenta, y que sin embargo muchas veces nosotros los reconocemos como particularidades del conurbano, que es esto, es decir, bueno, sí, hay lugares abandonados, como bien decía Ari, hay marketing resignificado por un tipo que dijo, che, yo a mi negocio le voy a poner un nombre que no va a poder tener mucho más alcance que el del barrio, porque no es una empresa que se llama El Chorizo Mimoso, no puede crecer mucho más, o es difícil que crezca mucho más. Y todo ese tipo de elecciones y de ese lenguaje que se materializa y que se pone en evidencia, a nosotros nos súper interesaba. Así que
digo, más o menos, ese es un poco el origen como de la mirada apocalíptica, y también hubo, entiendo yo, un corrimiento de eso, y intentamos que quede plasmado ahí en el feed. Sí, otra cosa, digo, como para sumar a lo que dicen Diego y Ari, digamos, la cuenta, por más que fue cambiando a lo largo del tiempo de intereses estéticos, si querés, o si quieren, digamos que siempre hizo explícita la posición o la postura, por lo menos ideológica, de la cuenta. A nosotros siempre nos pareció más auténtico de lo que pensamos que tratar de esconderlo para no ofender a nadie. Entonces, poder hablar de una fábrica abandonada desde la perspectiva de, bueno, un proceso de desindustrialización que empieza en la década del 70 a partir de la destrucción del estado de bienestar y la aparición de un régimen económico que viene a, digamos, acumular riqueza a partir del intercambio financiero o de la especulación económica, y eso hace que una zona deprimida se vuelva más deprimida, entonces la gente de ahí se empieza a ir y se quedan los que no pueden irse y se empobrece. Bueno, digamos, todo ese recorrido siempre tratamos de hacerlo explícito, porque si no nos parece que estaríamos como sobreabundando en la idea de que el conurbano es lo que es porque siempre fue así. Un poco volviendo a la idea esta del boom del conurbano que dice Diego, es un momento en el cual el conurbano empieza a pensarse no como un adorno o como un apéndice de otra cosa, sino como una entidad en sí misma. En buena medida yo creo que eso tiene que ver con el funcionamiento de las universidades en el conurbano y empezar a pensar el territorio desde una perspectiva académica y científica. Pero bueno, la idea esta de pensar el conurbano, ¿no? Como el resultado, digamos, lo que es como el resultado de una serie de procesos económicos y políticos, implica la no realización del conurbano tal cual lo muestra el discurso dominante o, digamos, la retórica común o el sentido común que se tiene sobre el conurbano. Sí, en ese sentido me interesaba esta última, bueno, lo que han dicho por supuesto, pero digo, esta referencia a lo universitario, me preguntaban en ese sentido dos cosas que me parece que son abordadas con mucha audacia, digamos, por ustedes. Por un lado tiene que ver con un evidente posicionamiento, digamos, en torno a sucesos varios, quizás el más recordado, o al menos por mí, es el de la triste, célebre nota de Pablo Sirven, ¿no? Su referencia a la africanización, ¿no? Una doble referencia fundamental, que es el conurbano será la madre de todas las batallas, es decir, un escenario fundamental para pensar la nación, podemos decir la región, y podemos decir el mundo, nos interesa pensar los conurbanos del mundo, o al menos en términos sintomáticos, y a la vez una referencia también, ¿no? A la africanización, es decir, en Sirven, por la negativa, al menos entiendo de nuestra perspectiva, estaba presentado un problema fundamental, digo, para pensar incluso problemas geopolíticos. Y ustedes han hecho un trabajo muy, muy interesante allí si se quiere, de divulgación científica, ¿no? Hay una pequeña historia. Yo debo reconocer algo, no soy un Instagramer, no tengo cuenta de Instagram, la hice especialmente para este momento, alguna vez he rastreado, y estuve mirando los materiales de ustedes allí, conocida por otras razones, digamos, o por otras reverberancias, pero hay por eso capaz que lo nombro mal, no sé si una historia que tiene que ver con Urba África,
en el cual recuperan la palabra de Pierre Bourdieu, ¿no? Una suerte de divulgación científica, humorística, una clave allí que me remite sin duda a Saborido. Creo que han tenido algún tipo de vínculo con Saborido, ¿no? En su libro Un estudio del conurbano. Es decir, una clave para poder pensar analítica, teóricamente, pero en clave de la picaresca, podemos decir, ¿no? Pensando en Horacio González también, ¿no? Es una recuperación de la idea de lo pícaro para poder pensar también una característica americana o latinoamericana. Es decir, allí está presente cierto pensamiento de las ciencias sociales, pero en clave pícara, digamos, ¿no? Y una segunda referencia, me parece en términos también del vínculo universitario, es decir, ustedes hacen allí algo que tiene que ver con cierta cuestión que entra en debate con respecto a la divulgación científica, ¿no? Pienso en, no sé, Stan River con respecto a la filosofía, ¿no? O Piña con respecto a la historia. Bueno, aquí aparece cierta, si se quiere, sociología cultural, ¿no? O el orden de la cultura visual, interrogada por ustedes de esta manera. Y una segunda perspectiva que me interesaría preguntarles también tiene que ver con la elección de una plataforma. Incluso entro en cierto debate que creo que tienen entre ustedes entre la materialidad y la no materialidad, el libro y lo virtual. Me interesa que esté incluso en el propio grupo, que se dé esa atención, me parece que habla muy bien del grupo, porque efectivamente han elegido Instagram, y digo, aquí hay muchos docentes y estudiantes y demás que nos hemos forjado y formados en cierta tradición antitecnologicista, digamos, ¿no? La tecnología como una especie de escuela de Frankfurt a la latinoamericana, pero ustedes eligen un dispositivo, ¿no? Que por otro lado hace una revelación de la imagen, del flujo y demás, pero apropiado, ¿no? Reapropiado por una forma colaborativa, de posicionamientos, digamos, ¿no? Y me parece que hay dos movimientos muy interesantes, tanto la idea de la divulgación científico-teórico en clave de la picaresca, y por otro lado, la elección de un tipo de dispositivo que puede ser muy discutido como forma incluso neoliberal del vínculo, ¿no? El flujo, lo extremadamente visual que es propio del Instagram, ¿no? Ni si se nombra así, Instagram o Instagram. Respecto a la divulgación, Sebastián, nosotros un poco al principio dimos cuenta de que mal que mal teníamos algo de formación académica y la plataforma se nos presentaba la plataforma un lenguaje como para poder hacer uso de ella, que muchas veces, o una de las preguntas justamente de la modernidad más tardía es, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Uno cuando dice, bueno, estoy leyendo esto, ¿para qué sirve? Bueno, se puede poner, se puede materializar incluso en proyectos donde uno no lo imaginaba. Eso en principio. Y en relación me encantó lo que dijiste sobre la picaresca de Horacio González, a nosotros nos pasa que un poco también por la plataforma en donde lo ejercemos, no queremos entrar en el tono más solemne de lo que puede ser la divulgación. Por dos cuestiones. Una, porque es una elección, porque imagínate que uno no puede hacer o poner de manifiesto algo muy extenso y muy justificado, si se quiere, cuando tienen límites de caracteres y de formas de expresión, y tampoco porque, y un poco también porque tampoco no nos da para mucho más. Entonces, digamos, veo que con las herramientas que nosotros contamos y de las cuales nos podemos apropiar, nos gusta un poco, y creemos que, no solo nos gusta, y creemos que es importante que estas cuestiones se pongan en tensión. Y también que se pongan en tensión dentro de una red social donde generalmente está abocado más a buscar el likeo y demás, que obviamente nosotros también lo hacemos, ¿no? Esto no es algo contracultural en absoluto, pero sí que me parece que está bueno poner en tensión esto, y como también bien decía Guille,
no digo ofender, pero es difícil quedar bien con todo el mundo. Y alguien se tiene que enojar, y si alguien se tiene que ofender, digo, cuando se dan este tipo de discusiones, nosotros preferimos asumir esos riesgos a dejar pasar esas cuestiones. Y un poco acerca de lo de Sirven, y ya cierro, digamos, lo de Sirven fue, ¿cómo decirlo? Fue como muy fácil, porque fue muy bestial en lo que dijo, y también yo lo pensaba desde el lado de que, digamos, como que Sirven fue víctima de los propios discursos que consume, que justamente hacen del conurbano ese arquetipo, ¿no? De lugar desolado, de lugar abandonado por el Estado, por las políticas públicas, con una llegada de la ley bastante difusa, con lo que conocemos como los medios, sobre todo los hegemónicos, construyeron el ideario del conurbano. Y ahí creo que estuvo bien Guille en hacer aportes relativo a, hacer la pregunta sociológica, ¿no? ¿Por qué África es África, digamos? ¿Por qué llegó a ser África esto que es o que entendemos que es? Bueno, cuando te empezás a preguntar cuáles son las condiciones materiales, políticas y simbólicas que hicieron eso que es, viste, la cuestión se pone más compleja y ya no es tan lineal. ¿Cómo pasa con casi todo lo que uno analiza con más allá del sentido común? Es mucho más difícil o más complejo de entender. Más o menos por ahí va la cosa. Después, como para encararla la segunda parte de la pregunta de Seba, el porqué de la elección de una plataforma como Instagram. En principio yo creo, y te voy a hacer cargo de lo que voy a decir, generalmente buena parte de la intelectualidad del centro para la izquierda tuvo una perspectiva, una jactancia bastante nociva en términos de perspectivas a futuro sobre la tecnología. La puedes encontrar en Steiner, la puedes encontrar en parte de la Escuela de Frankfurt, la puedes encontrar en en muchos filósofos de la Escuela Francesa, pienso en Cádiz, por ejemplo, sin poder visualizar las posibilidades que otorga el uso de la tecnología y cómo los sectores con los que ideológicamente ellos rivalizaban sí hacían uso y usufructo de las herramientas tecnológicas. Entonces, hoy en día, vos ves, si te preguntas cómo es que un discurso como el de Milei puede penetrar en una franja etaria de chicos de 14, 18 años en Florencio Varela, bueno, porque están haciendo un uso de las herramientas tecnológicas y de la comunicación por las redes sociales. Y desde digamos, en contrapartida, desde otro lugar, seguimos hablando como le hablaríamos a la generación del 50. Texto de un paper de 120 páginas, en la cual te tenés que abstraer del mundo para poder discernir las 2 o 3 ideas importantes. Entonces, ¿cómo podés luchar contra el sentido común cuando tenés que abstraer de esa forma? O cuando tenés que hacer un ejercicio de pensamiento crítico tan grande, cuando el tiempo además cada vez más es limitado en la forma en la cual la gente se apropia de los mensajes, ¿viste? Todo está pensado para que sea inmediato. Instagram está pensado para que sea inmediato. Vos vas pasando fotitos así y le das likes. En ese sentido, el lenguaje que nos permite la red social es la de poder confrontar con un meme. Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero yo no tengo que ponerme a hablar de Bourdieu en términos académicos para confrontar con el discurso de Sirven. Es cortar la cara de Leopoldo II y pegárselo a Homero.
Y eso sobreentiende un mensaje y facilita la llegada de ese mensaje, y quizás lo vuelve más interesante. Y a partir de eso, bueno, cada uno puede hacer su propia búsqueda personal. Digamos, las redes sociales ayudan digamos, difundir esta idea, esta necesidad de una estética propia, esta necesidad de un discurso propio del conurbano. Bueno, no casualmente estas cosas se van nucleando alrededor de redes sociales, porque, digamos, a nosotros nos conocen por una red social, pero además hay un montón de otros creadores de contenido, fotógrafos, artistas, que salen del conurbano y se dan a conocer a partir de redes sociales. ¿No? O sea, es una parte muy importante de la comunicación de hoy en día, el poder dominar o poder estar presente, digamos, con cierta fuerza en las plataformas. Bien, ahí Mariano había levantado la mano. Hola. Sí, se escucha bien, ¿eh? ¿Todo bien? Soy estudiante de la UNPAS de licenciatura en producción. Ya habíamos tenido un encuentro, pero siempre quedan cosas, porque el tiempo siempre es limitado y van surgiendo preguntas. Pero bueno, más o menos en base a lo que venimos hablando, esto del conurbano, bueno, después entró esto del tema de que se ve la página también como un escenario en donde se disputa sentido, ¿no? Yo quería más o menos preguntarle a ustedes cómo viene eso, ¿no? Porque ya habíamos hablado de esto en la última entrevista y era como que ustedes eligieron siempre mostrar su posición, digamos, ya habíamos quedado en que era más ligada al campo popular, ¿no? Pero tengo la intriga de cómo se está manejando ahora el tema del público, sobre todo que vienen las elecciones y calculo que debe ser todo un desafío, ¿no? Mantener a toda esa masa de seguidores, digamos, sin que se maten todos entre ellos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, bueno, nada, esto que venía hablando Guillermo hace un ratito sobre el pasaje que tuvieron de las primeras imágenes que ustedes subieron, cómo se nota que fueron siendo cada vez más abarcativas y fueron agregando más posibilidades a lo que capturaban, porque partió siendo como esto de un paralelismo directo a The Walking, a lo que serían esto de zombies, ¿no? Pero se terminó siendo muchísimo más abarcativo y dio muy buen resultado porque está muy bueno el contenido que hacen. Y sobre todo también porque, no solamente por esto de que se está en el conurbano, sino además porque muestran lugares que muchos ni siquiera sabían que... Yo en muchos lugares ni sabía que existía. Por ejemplo, hay veces que te encontrás, no sé, con un Cristo que en una iglesia que lo que menos parece es algo... cosa muy extravagante, ¿no? Por ejemplo, el graffiti sobre todo, muchísimos. Pero bueno, en base, lo que yo quería consultar es eso, cómo se las arreglan para manejar todo el flujo de comentarios. ¿Ustedes lo siguen moderando hoy en día? Y por otro lado, este tema de si siguen sosteniendo seguramente la postura que venían trayendo todo este tiempo, ¿no? De decir lo que piensan, por así decirlo. Bueno, en principio no, digamos, cambiamos absolutamente la perspectiva. Ahora nosotros creemos que el Estado debe desaparecer y no hay que cobrar impuestos ni nada. No, por supuesto que, digamos, por lo menos las prerrogativas o los lineamientos básicos ideológicos uno los sostiene a lo largo del tiempo. No sé si siempre, pero o sea, en algún momento uno va a cambiar, pero no. Con respecto a la moderación, tratamos de hacerlo, se hace cada vez más difícil porque, bueno, en la medida que el volumen de seguidores aumenta, la capacidad de control nuestra también disminuye. En general nosotros siempre fuimos bastante laxos con respecto a eso. O sea, el que quiere comentar algo lo comenta y si tenemos tiempo, veremos, discutir, lo hacemos. En general lo único que no, que directamente ya desde hace un tiempo borramos son comentarios negacionistas, y no son 30.000. De ahí para abajo
no, la tolerancia es cero en ese sentido. Pero después, la cuenta siempre estuvo bastante abierta a la discusión y al intercambio de ideas, siempre entendido en términos rosos, ¿no? Digo, discutir con alguien que quiere gritar no tiene sentido, entonces ni nos metemos. Incluso se ha hecho como una especie de inconsciente colectivo de la cuenta que las mismas personas que nos siguen son las que saltan a moderar, ¿no? Como diciendo, mirá lo que está diciendo este flaco, por favor. Entonces, como que sin querer estamos todos en una línea más o menos muy difusa de un pensamiento similar. E incluso con las personas que están, no me acuerdo los nombres puntualmente, pero hay un muchacho que nos sigue desde que teníamos 300 seguidores, que el flaco está en la otra punta de nuestro pensamiento. Sin embargo, ahora nos reímos de eso, porque el flaco nos comenta y nos chicanea siempre, y cuando hay algo medio para discutir un poco más interesante, nos escribe siempre con respeto y buena onda, y es una amistad, el tipo es un amigo, ¿entendés? Y sin embargo está en las antípodas de mi pensamiento, político al menos. Sí, una cuestión ahí. No, iba a sumar un poco lo que venías diciendo, digo que es medio un dilema sartreano, pero es esto, es a más gente que nos sigue, más volumen de mensajes, se hace menos interesante que se hacen las cuestiones desde nuestra parte intervenir en los debates, porque no hay tiempo, digamos, no hay tiempo físico para llevarlo adelante, y esto se vuelve un poco irritante para nosotros mismos, porque muchas veces como que llegás tarde y decís, ya está, ya pasó. Y además porque enriquecía mucho el tema del intercambio en la cuenta, y a nosotros también nos enriquecía un montón sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Se dio un debate hiper interesante, donde se llega al punto quizás más complejo que bueno, dónde comienza la vida y demás, que ahí ya es una cuestión filosófica más que biológica, pero hubo un montón de intercambios hiper interesantes. Y eso, el caudal de como dije, a mayor cantidad de gente, menos podemos intervenir. Y otra cuestión donde nosotros somos taxativos a la hora de no permitir ese tipo de comentarios es cuando, además de lo negacionista, cuando son de índole peyorativo. De hecho, hicimos una serie de historias para decir, digamos, como establecer una suerte de reglas de convivencia como, ¿viste? Congurbano, Peronia, todas esas cuestiones, tratar de no utilizarlas porque se vuelve insostenible ya el intercambio de insultos y demás, y es inconducente. Y un poco también, Mariano, para sumar a tu pregunta, obviamente nos interesa la cantidad de seguidores y demás, eso negarlo es absurdo, pero sí, y como bien decía un poco Guille adelante, nos parece como más interesante y le damos valor al tema de poder plasmar parte de nuestro pensamiento, de lo que nosotros creemos y demás, obviamente sin que tenga carácter de verdad absoluta, y tratar de que no sea termo y demás, porque uno también a veces entra en la efervescencia y en el fragor del intercambio, ¿viste? Y sale como... pero preferimos eso a esto, a que sea un lugar meramente armonioso y que sea, como alguna vez decimos, como una usina de dopamina, como así, mirá qué cantidad de seguidores que tengo, qué bueno. Entonces, nada, creo que eso también, en un punto, revaloriza un poco la cuenta, ¿no? De que se pongan en tensión estas cuestiones. Me parecía interesante esta idea que planteaba también, pensando también en las universidades, ¿no? Y nuestra función y nuestro lugar ahí, digamos, vinculado con esta idea que traía Seba de la divulgación científica de la cuenta, ¿no? Y que la divulgación científica en general
está como esta instancia de que se rebaja ciertas ideas, ¿no? Para ponerlas a la mano y en ese sentido pierden quizás su propia esencia. Pero pensaba si no es también el gesto constitutivo de lo popular, ¿no? Digamos, en tratar de realizar la mediación rápida entre el modelo, lo universal y la apropiación de eso, ¿no? En las frases que ustedes ponen en los carteles y demás, cómo se logra como apropiar el modelo del barrio, ¿no? Ponerlo en la propia lengua a jugar y la velocidad que está en juego ahí, ¿no? Cuanto más inmediato mejor, como los memes también logran como dar vueltas a esas imágenes, ¿no? En esa idea de Leonidas Lamborghini de que es la caricatura la que muestra la verdad del modelo, digamos, ¿no? Como esa especie de mueca o juego o cintura o muñeca que le dan vuelta, que me parecía muy, muy interesante como una lucha contra el sentido común y esta idea que traían antes del archivo como resistencia contra la estetización y la historicidad, digamos, ¿no? Y para volver un poco al tema del archivo y a quizás, si les parece, meternos en este último tema y después ir cerrando, pensaba en esta idea del archivo como puesta en valor, digamos, ¿no? Y el proyecto de ustedes de las maravillas del conurbano, que ahí hay otra propuesta, me parece que, digamos, no es solo crítica, sino que tiene otra instancia, me parece. Y pensaba también en el sentido de que muchas de las universidades del conurbano aparece más en el género de la ciencia ficción no apocalíptica, sino de una ciencia ficción utópica, digamos, donde son edificios, no sé, en el caso del UNSAM, donde uno parece que está y comparte la sensación de estar en otro país, digamos, ¿no? Donde ocurren esas instancias, ¿no? Y pensaba en las mutaciones de este proyecto, digamos, ¿no? Como una especie que de repente en algún momento cambia de género, digamos, ¿no? ¿Y qué pasaría con eso? ¿Qué otra, cómo operaría en esa transformación? Y preguntarles en específico y compartir un poco la experiencia de las maravillas del conurbano, digamos, ¿no? Que para recuperar algo que conversamos con Juan Diego Incardona, referido a lo maravilloso, digamos, del conurbano, el brillo, digamos, ¿no? Que está ahí. Arranco por el final. Lo de las maravillas fue un poco como fue la constante de la cuenta, fue un poco de casualidad, ni a palo previmos que iba a tener esa explosión tanto en términos de participación como en términos de medio, digamos. Esto es un poco para dar cuenta de nuestra incapacidad para ver los efectos que puede generar un tipo de actividad que se da en las redes y que también nos pareció súper interesante, digamos, y esto es cada vez más recurrente, como muchas veces la agenda, si es que existe, de las redes, se traslada o se transpone, hace una transposición hacia los medios, porque verdaderamente hubo como un estallido muy grande y a la vez generó como metadiscurso que se elegían las 8 maravillas de Córdoba, las 8 maravillas y demás. Eso por un lado. Por otro, y en relación a lo maravilloso del conurbano, nosotros creemos que ahí también se puede rescatar, si se quiere, si se afila un poco la mirada, cierta relación del conurbano con las leyes de la estética, ¿no? Muchas veces ligada a lo kitsch, muchas veces ligada a lo naif, digo, a eso de transgredir las reglas sin saberlo, sin saber que se está transgrediendo las reglas, y eso nos parece súper interesante. ¿Por qué? Porque, digamos, las ciudades y el diseño de las ciudades está cada vez más normado, digamos, cada vez hay menos espacio para lo lúdico, incluso si se quiere, para lo personal, para manifestar una idea a través de la materialización de una obra y demás. Y nosotros encontramos que eso sí pasa en el conurbano. A veces de manera un poco caótica, a veces de manera casual, a veces es parte de un diseño pensado minuciosamente. Entonces nos pareció interesante o divertido, si se quiere, rescatar esto, ¿no? Como esto de que la estética del conurbano es un poquito más laxa, y entonces vos podés tener un Aladino en la puerta de una casa
de 2 metros, que es de material concreto, poner un inflable, que vos decís, bueno, lo saco, digo, esa va a ser la entrada de tu casa, va a convivir con vos hasta que un día lo quieras demoler o lo quieras, digo, pero pasa, y que eso suscita diversos efectos y que nosotros entendemos que si eso estuviese en otro lado, no generaría lo mismo. Quiero decir, quizás ese Aladino o una Estatua de la Libertad en una casa de Caballito es mirado con cierto recelo, con cierto, como que hay una, viste, como hay una interrupción de lo normal, y en el conurbano, en parte, digo, porque los efectos son variables, es más celebratorio, ¿viste? Y incluso muchas veces hasta juegan con cuestiones georreferenciales, un poco por el orden también que a veces se presenta de manera caótica. Y entonces eso nos pareció fue como una lectura que hicimos post las 8 maravillas, ¿no? Como decir, cómo se rescatan estas cuestiones, y ni hablar que ahí sí entraron, y es una de las cosas por las que nosotros medio que pospusimos la idea de las 8 maravillas, que es, nosotros siempre tratamos de darle comunidad al conurbano y que no se vuelva algo sectorizado y barrial y demás, ¿viste? Como aguante Almirante Brown, no, aguante Banfield, qué sé yo. Y por eso, medio que las maravillas decíamos, che, pues se va a volver medio una cuestión de barrio y nada que ver, y se celebró y se rescató mucho la idea de poder reconocer algo bello en el conurbano o en un barrio del conurbano y demás, por parte obviamente de la gente de ahí, y ni hablar, y perdón con esto cierro, y ni hablar de la cantidad de discursos y de historias que se dispararon a partir de esto, ¿no? De nuevo, nosotros obviamente no lo sabíamos, el tanque de Monte Grande, que es un tanque ahí que pueden ver que está pintado y demás, es un lugar de georreferencia antes que vinieran los celulares, pero vital para la vida comunitaria de la gente de Monte Grande, digo, donde se encontraban para comprar, si te encontrabas, llamabas por teléfono público con un amigo, o amiga, ibas ahí, digamos, eso tiene una potencia muy interesante en relación a esto, al diseño de las ciudades, a la formación de subjetividades y de cómo se ejerce la vida en el conurbano. Bien, llegamos a la hora y media de charla, compañeros, compañeras. No sé si quedó alguna pregunta más. Muchas gracias, Diego, Guillermo, Ariel, por sus cabezas, por sus ideas, por sus imágenes. Algo de esto se nota en el proyecto, más allá de Instagram, que hay todo un proceso atrás de reflexión muy valiosa que creo que hoy pudimos también estar más cerca de ese proceso atrás. Mismo hasta casi nos abrieron el archivo. Pensaba también en esas categorías que usan ustedes para organizar su propio archivo. Casi que nos abren el Drive, ese Drive infinito debe ser. Y la importancia también del archivo, como decíamos, para resistir a esas instancias de sentido común, de estetización, de historización, y pensar también otros futuros también, que se realizan en el presente, que es un poco también la instancia del género apocalíptico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más o comentario. Ahí, Ceci, te vi tomando algunas notas y apuntes. Así despedimos a The Walking. Bueno, primero, bueno, yo soy de la Legión de Fans, así que desde ahí digo todo lo que digo. Me gusta mucho el trabajo y lo vengo siguiendo desde también un montón. A mí, bueno, un par de cositas de todo esto que anoté. Lo que me interesó un montón siempre de lo que ustedes hacen, y creo que fue Ariel que dijo así como al pasar, bueno, nosotros lo pusimos de Walking Conurbano no como una cosa cuasi anecdótica, pero sobre todo en esta primera parte que decían, ¿no? Sobre esa primera forma de estéticas que empezaron con el que empezó la cuenta, tiene que ver con la cultura de masa, tiene que ver con ficciones que todo el mundo conoce. Entonces, me parece que la cuenta tiene como la enormísima virtud, es un dispositivo muy poderoso de dar vuelta a esa mirada homogeneizante, esa cosa de los medios son malos, capturan, ponen escena, todas esas cosas horribles que le hacen al conurbano, ¿no? Las fiestas descontroladas, ¿no? Como todo ese imaginario que el sentido común construye a partir, ¿no? de
de esos docu-realities a lo Tonietti, ¿no? Esa cosa de lo oscuro, marrón, negro, siempre es como un crepúsculo, ¿no? Crepuscular en el sentido peyorativo, bueno. Y que con estas intervenciones, que también eso iba a preguntarles en algún momento sobre cómo organizan la curaduría y todo eso, que debe ser dificilísimo, pero digo, esa posibilidad que a través de las prácticas del escamoteo y todo eso que conversábamos al principio, bueno, logran de alguna manera, bueno, meter en la discusión pública intervenciones que le cambian el sentido y que aportan un montón a la construcción de lo conurbano por fuera de esas matrices que son tan estigmatizantes, ¿no? Y eso me parece muy destacable. ¿Cómo pueden dar vuelta? O sea, ¿no? con esa manera que en general las miradas de los medios masivos tienen sobre los sujetos, los espacios, los conflictos. Eso por un lado de lo conurbano. Y después, otra cosa que me quedaba pensando ahora es que todo, esta segunda parte de las maravillas y todo, son monumentos, ¿no? Son antimonumentos, son verdaderos centros simbólicos. Entonces también, eso me parece como un aporte sin caer en la romantización y en el populismo así como más sencillo, ¿no? Sino todo lo contrario, de recuperar toda esa riqueza, y la cuenta está ahí puesta. Y por suerte existen las redes, ¿no? Para hacer eso, además de las cosas horribles que hace Instagram, ahí aparece otra vez, Instagram, ¿no? Los modelos, los estereotipos, todas esas clasificaciones horrendas a las que someten a las personas que son adictas al scroll y a los reels estos, ¿no? Eso. Soy una mala crítica de The Walking, o sea, mi mirada es más celebratoria que otra cosa, pero me hacen pensar eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Sí, yo creo que uno de los principales problemas de esta época es que la gente busca reafirmar lo que piensa. O sea, no busca discutirlo, sino que busca, bueno, yo ya pienso esto, me junto con los que piensan como yo, y descalifico a los que no piensan como yo. Entonces, si el otro no es alguien que tiene su subjetividad comprada, es un estúpido, entonces no entiende nada. Nosotros tratamos de escaparle a eso, y tratamos de escaparle porque creo que es uno de los, digamos, de los dispositivos con los que cuente, de los que más abusa digamos, el sector hegemónico de esta sociedad, es la retórica decadentista sobre aquello que le rehúye a su norma o a su lógica. Entonces, la africanización del conurbano viene a colación de eso. El conurbano es un lugar decadente, no es un lugar adverso políticamente, políticamente digo en el sentido amplio, desde la concepción sindical, desde las prerrogativas económicas, desde la épica popular, el conurbano le es adverso a aquella lógica así más liberalizada, más, bueno, a la nación, ¿no? A la barra brava de doctrina. Nosotros tratamos de escaparle a él, un poco de confrontarle, pero de escaparle a la lógica esa anterior, ¿no? De tratar de disputar sentido, pero no desde el insulto y desde la descalificación, sino, bueno, si no estás convencido de lo que pensás, bueno, tratemos de pensarlo juntos. Sí, y también, digo, si se me permite el comentario personal, no es casualidad de los sectores donde vienen estos comentarios, ¿no? Estigmatizadores, ¿no? Siempre son 4 o 5 mismos de un sector puntual. Y con lo que decía Cecilia, esto de los programas que siempre se nombran cuando uno habla del conurbano y que son policías en acción, digo, es Scioli hablando
mirá, lo muestran con un pobre como si fuese Cousteau nadando con los tiburones, ¿viste? Y sí, y eso hay que escaparle, porque eso es una realidad que están vendiendo, que creo que no nos favorece a ningún habitante del territorio. Pero es muy pregnante, por eso es peligroso, ¿no? Por eso está buenísimo salir a combatirlo de manera tan inteligente como hacen ustedes con la cuenta. Y aparte lo interesante también es que eso viene de las personas anónimas también, que todo, o sea, no sé con cuánto material, o sea, cuánto hay del material propio o del que reciben como colaboraciones, ¿no? Sí, me quedó en tintero porque eso quizás lo saben mejor Diego o Guille, la curaduría de... Ellos están más en el día a día subiendo fotos, pero sabemos que hay cosas que no mostramos. Hemos recibido fotos, no sé si tendré que contar esto, pero hemos recibido fotos muy hermosas de... Hay como una genotipificación de la fotografía del pobre, que es el pobre con el fondo de la profundidad de campo, ¿no? Fondo desenfocado, comiendo de la basura, mejor, por supuesto, y si puede estar llorando incluso, es un fotón. Cumple con todos los requisitos de la National Geographic, está avalado en la ISO 9000. Y no... Esas fotos tratamos de no subirlas, por ejemplo. ¿No? Porque no es el mensaje que queremos transmitir, o no es esa la imagen que queremos dar. Quizás ahora viene Diego y dice le estoy diciendo una estupidez, lo cual es muy probable y voy a estar de acuerdo. A colación de eso, a colación de lo que dice Ari, es que muchas veces nos acusan de tener una mirada palermitana, ¿no? Porque si vos no mostrás el conurbano, la dignidad de quien muestra al pobre rico, o con una rebobinada, Guille. estetización. ¿Qué pasó? No, nada. Se había tildado la... Ah, ok. ¿Hasta dónde llegó? Porque si no, no voy a repetir nada de lo que dije. Palermo y hubo una interferencia. Ok. A raíz de no subir esas fotos, nos acusan de tener una mirada palermitana que no es lo suficientemente solemne con respecto a la pobreza y a la miseria con la cual debería ser tratado el conurbano, ¿no? Como si solamente se agotara allí. Pero bueno, son decisiones estéticas. No, y es pelearle a las matrices representacionales también, ¿no? En términos de imagen, y eso también es muy, muy interesante y es vital hacerlo. Sí, totalmente. Y además, perdón, no, simplemente con el tema de la curación de las imágenes, no somos, tenemos 2 o 3 ítems que tratamos de respetar, que tiene que ver esto un poco con lo que dice Ari. En lo posible, hemos subido alguna que otra, pero en lo posible tratamos de evitar rostros y demás por un tema de privacidad y demás. Y obviamente cuestiones que tengan que ver con temas de índole peyorativo, por así llamarlo, ¿no? Después hay como un universo hiper interesante para pensar. Digo, esto para charlar otro día con cuestiones que tienen que ver con la polémica en relación a la atracción a sangre, con el tema de la relación entre los animales, la animalidad y en el conurbano, digamos, porque como bien decíamos en un principio, hay lugares prerurales donde un animal tiene otra connotación en referencia a donde a una cuestión más urbana, quiero decir. Entonces, digo, ahí también hay una tensión que nos ha traído mucho charla, conflicto, idas y vueltas con el tema de esto, de la relación de animales con urbano y perspectivas al respecto, y obviamente como experimento, si se quiere, sociológico, digo, y es muy fácil esto, pero digo, cuando uno sube una foto de una persona que está trabajando, digamos, no sería la mejor manera de llamarlo, pero juntando cartón con un caballo, la mayoría de las preguntas es sobre el caballo,
y no sobre cómo una persona llega y cómo normalizamos que una persona viva y tenga que vivir así. Repito, esto no lo planteamos desde una mirada de verdad absoluta, sino que nos parece hiper interesante y debatible también, y es una de las cuestiones que a la hora de subir unas fotos más tensiones nos causan a nosotros también. Al mismo tiempo, si la foto fuese de una persona tirando ella misma el carro por las malas decisiones que tomó en la vida para llegar a estar tirando el carro, ¿no? Sí, es una cosa muy interesante, esa perspectiva que hay sobre las dinámicas postindustriales. Sí, y seguramente tiene que ver con lo que lo que es aceptable en un espacio conurbano y en un espacio como de un centro ciudad, todo entre comillas. Bueno, buenísimo. No, yo, perdón, quería comentar una cosa que decían de, bueno, como ni africanizar, ni romantizar, ¿no? Como que hay, que hay una mirada que a mí me parece como muy rica de ternura sobre eso, que es como, ahí como una grieta que se va, ¿no? Como mirar el lugar desde la o empatía del ser o del haber estado, digo, ¿no? Me parece que ahí hay algo que funciona. Y después que recién decía, creo que Diego, que también lo escuché en Mauro Albarracín, en una entrevista así en Zoom de LESA, que decía esto de, bueno, me piden que muestre el conurbano de los pibes con fierros, y yo escapo a ese lugar, trato de armar otra narrativa, y me parece como un modo muy, como una resonancia, me parece como interesante esto de cómo, bueno, construir también, o cuál es la propuesta que plantean construir. Y me parece que ahí es donde, insisto, vuelven con una mirada que me parece que es como más que franquea como esa grieta directa de estos, donde están o romantizando o africanizando, estigmatizando el conurbano. Por último, hay otro proyecto que, digo, para pensar también quiénes son sus compañeros, con qué otros proyectos lo podemos pensar en conjunto y también consultarles a ustedes quiénes piensan que están un poco trabajando a la par o en direcciones que les parezcan interesantes también para compartirnos. Está el proyecto Conurmaps, ¿no? Donde no produce imágenes, sino que trabaja sobre la mirada que tuvo Google sobre el territorio, digamos, ¿no? Y es muy interesante ahí, como es un trabajo más de recorte, quizás distinto al que trabajan ustedes. No sé si ustedes tienen otros proyectos que siguen, digamos, ¿no? Y que les parezca interesante que también que nosotros sigamos, compartamos. Guille se va a acordar el nombre, es Leo el nombre. ¿Cómo es el apellido? ¿Ferrari es? ¿Guille? Marino. Leo Ferrari. Marino. Leo Marino. Definitivamente Leo Marino es la primera persona que hay que nombrar. Después... Sí. Fotógrafo, ¿no? Fotógrafo. Fotógrafo, sí. Sí. Y de hecho, fotógrafo, Leo, César. César, Paraíso Hachek. César Burrieri, que tiene un trabajo casi antropológico con una familia que vive a la vera del Río de la Plata, en la costanera de Bernal. Es un trabajo hermoso, porque viene fotografiándolos hace 6, 7 años. Hace poquito sacó un libro. Desprecio María, tiene fotos muy buenas también de la zona sur, más que nada. Yo siempre tengo el mismo problema, me piden esto. Hay un montón de proyectos que están buenísimos y siento la presión de que si no los digo todo, quedo mal, y me olvido. Para eso no, Guille, después nos lo pasan de última, sino por mensajes, y lo compartimos con el grupo porque esto sigue. Y en ese sentido también quería compartirles, bueno, hoy les compartimos la invitación a los Walking a participar en las jornadas La Lengua Conurbana, que estamos organizando desde Arisco el 3 de diciembre, corregime Seba si me equivoco, en la Casa de la Provincia, con una invitación que nos hizo Juan Diego Incardona, el director de la Casa de la Provincia, a partir del encuentro que tuvimos acá, y bueno, lo hicimos extensivo también a
al grupo de los Walkings. Pensaba como última reflexión también respecto de, así como las universidades nos sirvieron para poder abrir y pensar el conurbano, creo que las imágenes, el proyecto de ustedes, también a través de sus imágenes piensa el conurbano, digamos, ¿no? Y me parece interesante e importante para nosotros también pensar cómo, como universidades del conurbano, y qué efectos tiene la universidad también en el territorio, digamos, ¿no? Creo que ustedes lo señalaban muy bien, que hay algo de sus seguidores que tiene una conciencia crítica, que fue formada también quizás en esas universidades o en esa relación con las universidades, que me parece muy importante que sigamos trabajando, ¿no? No sé si, Seba, tenías algún aporte más y por mi parte agradecer enormemente a los compañeros de Walking que se coparon de una, pues sigo insistiendo en venir con un mensajito por Instagram. No, bueno, tomo tus palabras, compañero. De hecho, estoy en el compromiso de compartirles una imagen, una de las últimas imágenes, que tiene que ver con una estudiante de la UNPAS que participó de la charla que tuvieron con algunos de estudiantes de allí, que están aquí presentes, porque justamente lo que aparecía en esa charla era perdón, estoy hablando y manejando el mouse en varias pantallas, yo soy un hombre de edad, discúlpenme. Lo que aparecía allí era la construcción de un ojo, ¿no? Decía, yo voy caminando por el conurbano, esta es la imagen de ella, de Diana Scala, que se las envió y ustedes la postearon en algún momento, ella estaba como también interesada en la idea de la construcción de ese ojo, es lo que decía Marcos, ¿no? La configuración de un ojo crítico, ¿no? De poner en agenda allí, revisar una agenda visual e intervenirla, la agenda visual contemporánea. Bueno, y ella decía, incluso también la docente decía, empezamos a mirar nuestro propio recorrido con un ojo Walking Conurban, ¿no? Y ese ojo Walking Conurban está asociado a todo lo que se ha dicho aquí, digamos, ¿no? Un ojo colaborativo, anónimo, popular, posicionado, situado. Entonces, la verdad que un gusto enorme. Cumplo con el compromiso de haberle pasado la imagen a Diana, compartírselas a ustedes, que ella estaba muy, muy contenta también de no solamente de adquirir conciencia crítico-visual, sino también de esta imagen, y cerrar también con lo que decía Marcos de, la propuesta que nos has hecho Juan Diego Cardona, digamos, que creo que le ha prologado el libro a Leo Marino, si no me equivoco, al fotógrafo Leo Marino le ha prologado el libro Juan Diego Cardona, y aquí adelanto una imagen en exclusiva, la imagen que nos ha otorgado nuestro compañero Félix Torres, que sería la imagen de la lengua conurbana, este encuentro que tendrá lugar el 3 de diciembre en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, Gualmalón conurbano ingresando al centro porteño. Alguna vez saquearemos Guerrín y alguna otra pizzería de ocasión. Y bueno, agradecer a todos también y todas los que también mantenemos estos encuentros ariscos. Muchas gracias, Cecilia, Pablo, Leo, y bueno, y a Walking. Un gustazo enorme. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles a todos y a todas por la presencia, por la invitación, por además enriquecer esto de manera totalmente egoísta, de enriquecer también nuestra mirada con sus aportes y con estos tipos de intercambios que son necesarios y vitales para pensar y repensar siempre el espacio conurbano, que es un espacio en movimiento, en expansión y en mutación permanente. Así que desde mi parte les agradezco muchísimo la posibilidad de participar de este tipo de encuentros. De verdad, muchas gracias. Sí, lo mismo que Diego, agradecerles a todos, porque además para nosotros también es un gusto y una especie de elogio que nos inviten a estos espacios a poder charlar y a intercambiar ideas y miradas
sobre el conurbano y sobre lo que hacemos, porque, bueno, digamos, es interesante poder valorizar el proyecto de uno, de nosotros, mejor dicho, desde una mirada de reflexión, de reflexión crítica, y no simplemente de contemplación o de intercambio así solamente impersonal, ¿no? Como puede ser un comentario o un corazoncito. Así que muchísimas gracias. Salud, Cecilia. Buenísimo, entonces nos vemos allá en la lengua conurbana. Y bueno, un gran cierre de año. Gracias, chicos. Un gran abrazo. Chao, nos vemos. Hasta luego, nos vemos. Gracias Pablo, Laura, Milagro.